¿Sabías que tu cerebro, este maravilloso y complejo universo que habita en tu cráneo, está biológicamente programado para ignorar el 90% de las palabras que oye? Pausa. ¿Has oído bien? El 90%. En su lugar, se centra de manera casi exclusiva, casi obsesiva, en el tono de voz de la persona que habla. Esto no es un defecto de tu atención, es un mecanismo de supervivencia grabado a fuego en nuestro ADN a lo largo de millones de años de evolución. Antes de que la lógica, las palabras o las ideas pudieran ser procesadas por tu córtex prefrontal, tu sistema límbico, tu cerebro más primitivo ya ha realizado un escáner completo. Se pregunta, ¿esta voz representa una amenaza o una seguridad? ¿Hay calma o hay peligro? Es un filtro ancestral, un guardián silencioso que decide a qué se le presta atención y qué se descarta como ruido irrelevante. En el mundo de hoy, este sistema que una vez nos salvó de depredadores, te está condenando, sin que te des cuenta, a una forma moderna y dolorosa de extinción, la invisibilidad. Por eso, no es tu culpa si sientes que nadie te escucha. No es una falla en tu carácter, ni una falta de inteligencia en tus argumentos. Es una desconexión biológica. ¿Alguna vez lo has sentido? Pausa. Esa frustración profunda, ese vacío en el estómago cuando expones una idea brillante en una reunión y es recibida con un silencio indiferente, solo para que minutos después alguien más diga lo mismo con un tono diferente y sea aclamado como un genio. ¿Has sentido tu voz desvanecerse en una discusión familiar como si tus palabras fueran de humo, incapaces de atravesar el muro de emociones de los demás? Esa sensación de ser un fantasma en tu propia vida, de gritar en una habitación llena de gente sin que nadie se gire, esa es la prisión que crea este antiguo mecanismo en nuestro mundo moderno. Es una epidemia silenciosa de almas que, teniendo tanto que aportar, sienten que su voz simplemente no atraviesa el ruido ensordecedor de la indiferencia. Si esta sensación de invisibilidad resuena en lo más profundo de tu ser, si anhelas descubrir la llave no solo para ser oído, sino para ser verdaderamente sentido, te invito a que te unas a esta comunidad de exploradores de la mente y el alma. Suscríbete y activa la campana de notificaciones, porque lo que voy a compartir contigo en los próximos minutos no es un simple truco de comunicación. Es un despertar a un poder que ya reside en ti. Te pido que te quedes conmigo hasta el final, porque el viaje que estamos a punto de emprender te llevará desde la neurociencia más vanguardista hasta la sabiduría espiritual más profunda. Y la última revelación podría cambiar para siempre la forma en que te conectas con el mundo y, lo más importante, contigo mismo. Esto no es una lección, es una liberación. En este viaje que hacemos juntos, te prometo que no voy a ofrecerte un guión de palabras perfectas ni una fórmula mágica de persuasión. La verdadera llave, el secreto que transforma la invisibilidad en presencia magnética, no reside en el qué dices, sino en el cómo lo dices. Hoy te revelaré las 3 claves fundamentales para modular tu voz, no para manipular, sino para invitar a la biología de la otra persona a un estado de conexión y confianza profunda. Este es un conocimiento que yo mismo tuve que aprender de la forma más dura, a través de un fracaso que me rompió por dentro y me obligó a reconstruirme desde mis cimientos. Durante años yo mismo, en mi faceta como cirujano, viví encarcelado en la prisión de la lógica. Creía, con la soberbia que a menudo acompaña al conocimiento técnico, que mis argumentos, mis datos y mis diagnósticos impecables eran el único idioma que importaba. Estaba convencido de que la verdad, presentada de forma clara y racional, era una fuerza imparable, capaz de mover montañas y cambiar mentes. Recuerdo perfectamente la frialdad estéril de los pasillos del hospital, el olor a antiséptico que parecía impregnarlo todo, una atmósfera donde la emoción se consideraba una debilidad, un obstáculo para la precisión. En ese mundo, mi voz era una herramienta más, un bisturí afilado para cortar la incertidumbre con hechos. Hablaba con la certeza del que conoce los mecanismos del cuerpo humano, pero ignoraba por completo los del alma. Creía que la persuasión era un acto de conquista intelectual, una demostración de superioridad lógica. No entendía que, para el cerebro humano,
La seguridad no nace de la estadística, sino de la conexión. Y estaba a punto de enfrentarme a una lección que ni 10 años en la Facultad de Medicina podrían haberme enseñado. Una lección que me mostraría el abismo que existe entre tener la razón y ser capaz de sanar. Esa lección llegó una noche de guardia, encarnada en el rostro aterrorizado de una familia. Me enfrenté a los padres de un paciente muy joven, un muchacho cuya vida dependía de una cirugía de altísimo riesgo, pero absolutamente necesaria. Con la urgencia martilleando en mis sienes, desplegué ante ellos todo mi arsenal de lógica. Les presenté los datos, las estadísticas de supervivencia, los escáneres, las proyecciones. Construí un argumento irrefutable, una fortaleza de racionalidad que, en mi mente, no dejaba lugar a la duda. Les hablé del procedimiento con una precisión quirúrgica, detallando cada paso, cada riesgo calculado, cada porcentaje de éxito. Mi voz era firme, segura, pero también era fría. Era la voz de la ciencia despojada de humanidad, la voz de un técnico que repara una máquina compleja, no la de un ser humano, hablando con otros seres humanos, aterrados por la posibilidad de perder a su hijo. No me di cuenta de que mi mensaje, aunque correcto, estaba envenenado por mi propia falta de conexión, y entonces me encontré con un muro, no un muro de objeciones lógicas, sino una pared impenetrable de miedo y desconfianza. Mis palabras, tan cuidadosamente elegidas, tan cargadas de verdad científica, rebotaban en sus ojos vidriosos y se perdían en el silencio denso de la habitación. No estaban escuchando mis razones, estaban sintiendo mi urgencia, mi distancia, mi frialdad. Estaban reaccionando a la alarma que mi propio tono de voz estaba activando en sus amígdalas. En ese momento, yo no era un salvador, era una amenaza más, y en su negativa, en su incapacidad para dar el consentimiento que necesitábamos, fracasé. Pausa. Fracasé estrepitosamente, y ese fracaso, mi fracaso en conectar a un nivel humano, casi le cuesta la vida a aquel joven. Mi lógica impecable no sirvió de nada frente al abismo que mi propia forma de hablar había creado entre nosotros. Fue en su silencio, en la profundidad de sus miradas perdidas, donde finalmente entendí. Comprendí que la ciencia, con toda su magnificencia, no podía cruzar ese abismo. Comprendí que la conexión humana no es un lujo, es una necesidad biológica, que la puerta de entrada a la mente de una persona no es su córtex prefrontal, sino su sistema límbico, que antes de que alguien pueda escuchar tus razones, debe sentir tu intención. Fue allí, en la humillación de mi fracaso, donde comenzó mi verdadera educación, un viaje que me llevó a explorar cómo la voz, ese instrumento que todos poseemos, es capaz de calmar el sistema nervioso, de generar confianza y de crear un espacio sagrado donde la verdadera comunicación puede, por fin, florecer. Y es ese conocimiento, forjado en el fuego de la experiencia, el que quiero compartir contigo hoy, para entender cómo atraer sin esfuerzo, para comprender por qué mi lógica se estrelló contra un muro de miedo. Necesitamos viajar al interior de nuestro cerebro. Es aquí, en la delicada arquitectura de nuestras neuronas, donde reside la llave de la conexión humana. Lo que voy a compartir contigo no es una teoría esotérica, es neurociencia de vanguardia. Para liberarte de la prisión de la invisibilidad, primero debes comprender el mecanismo biológico que la crea y la sostiene. No estamos hablando de manipulación, no se trata de aprender a fingir una emoción, todo lo contrario. Se trata de un acto de alineación, de sintonizar tu estado interno para que resuene de forma natural y auténtica con el estado interno de la otra persona. Es aprender el lenguaje secreto que tu cerebro y el de los demás ya hablan con fluidez, un lenguaje que precede a las palabras, a la lógica y a la razón. Es un lenguaje silencioso, poderoso y profundamente biológico, y su alfabeto está escrito en la propia estructura de nuestro sistema nervioso. Para desvelar este misterio, necesitamos mirar a un tipo de células cerebrales fascinantes, descubiertas hace relativamente poco, y que han revolucionado nuestra comprensión de la interacción social, las neuronas espejo. Piensa en ellas como el Wi-Fi biológico de tu cerebro. Son la base neurológica de la empatía.
el puente invisible que conecta tu universo interior con el de otra persona. Cuando observas a alguien realizar una acción o expresar una emoción, estas neuronas en tu cerebro se activan como si tú mismo estuvieras realizando esa acción o sintiendo esa emoción. No es una simple observación, es una simulación interna. Tu cerebro no solo ve el mundo, lo experimenta a través de los demás. Estas neuronas son la razón por la que sientes un nudo en el estómago cuando ves a alguien caerse, o por la que un bostezo se vuelve contagioso en una habitación. Son el hardware de nuestra interconexión fundamental, la prueba científica de que, a nivel neurológico, no estamos aislados. El descubrimiento de estas células, como muchos grandes avances en la ciencia, ocurrió casi por accidente. Nos transportamos a Parma, Italia, al laboratorio del neurocientífico Giacomo Rizzolatti. Su equipo estaba estudiando el cerebro de monos macacos, específicamente las neuronas en la corteza premotora, la región que planifica y ejecuta movimientos. Tenían electrodos implantados en el cerebro de un mono para registrar qué neuronas se disparaban cuando el animal cogía un cacahuete. Un día, mientras el mono estaba sentado y tranquilo, uno de los investigadores, con hambre, alargó la mano y cogió un cacahuete del cuenco. Y entonces ocurrió la magia. En el monitor, el equipo vio con asombro cómo las neuronas en el cerebro del mono se disparaban con exactamente el mismo patrón que si el propio mono hubiera cogido el cacahuete. El mono no se había movido, pero su cerebro había realizado la acción del investigador. Acababan de descubrir, sin buscarlo, el eco de la acción en el cerebro del observador. La implicación de este hallazgo fue, y sigue siendo, monumental. El cerebro del mono no solo estaba viendo al investigador coger la comida, estaba simulando la acción, entendiendo la intención del investigador desde dentro. Por primera vez, teníamos una explicación neuronal para la capacidad de ponernos en el lugar del otro. Y estudios posteriores, como los llevados a cabo en la Universidad de Harvard, confirmaron que los seres humanos poseemos un sistema de neuronas espejo mucho más sofisticado y extendido. Esto significa que cuando tú me ves sonreír, no es que tu cerebro procese lógicamente, él está sonriendo, eso significa que está feliz. No, una parte de tu propio cerebro, a través de estas neuronas espejo, literalmente simula la sonrisa y te permite sentir un eco de mi alegría. Estamos biológicamente diseñados para sentir lo que los demás sienten, no solo para pensarlo. Es un mecanismo de supervivencia social que nos permite crear lazos y entender intenciones de forma instantánea. Y aquí es donde tu voz entra en juego, porque este sistema no se limita a la vista. Las neuronas espejo también responden de forma potentísima a los estímulos auditivos, en especial al tono y la prosodia de la voz humana. Cuando hablas desde un lugar de calma y seguridad interna, cuando tu voz es resonante, pausada y con una cadencia segura, el cerebro de la otra persona no necesita evaluar tus palabras. Sus neuronas espejo captan instantáneamente tu estado de calma y lo reflejan en su propio sistema nervioso. Es una transferencia de estado emocional directa. No están pensando, esta persona suena tranquila. Están comenzando a sentirse tranquilos ellos mismos porque su cerebro está reflejando, está espejando la seguridad que tu voz transmite. No estás vendiendo una idea, estás ofreciendo un estado. Y un estado de seguridad es la oferta más atractiva que un cerebro humano puede recibir de otro. Este reflejo de calma tiene un efecto neurológico crucial. Inhibe la respuesta de la amígdala de la otra persona. Recuerda, la amígdala es ese guardián primitivo del que hablamos. Tu sistema de alarma ancestral está constantemente escaneando el entorno en busca de amenazas. Una voz aguda, rápida, tensa o insegura es para la amígdala una sirena de alarma. La activa de inmediato, provocando una respuesta de lucha, huida o bloqueo. En ese estado, el córtex prefrontal, la parte lógica y racional del cerebro, se desconecta parcialmente. La persona es biológicamente incapaz de escucharte, de procesar tus ideas, porque todo su sistema está en modo de supervivencia. Por el contrario,
Una voz calmada y resonante actúa como una nana para la amígdala. Le envía una señal inequívoca. Todo está bien. No hay peligro. Puedes relajarte. Y solo cuando esa alarma se apaga, se abre la puerta a la verdadera conexión. Y cuando la amígdala se calma, cuando el cerebro del oyente percibe un entorno de seguridad gracias a tu voz, ocurre algo extraordinario. El cerebro comienza a liberar un neurotransmisor maravilloso, la oxitocina, conocida popularmente como la hormona del vínculo o la molécula de la confianza. La oxitocina es el pegamento químico de las relaciones humanas. Es la hormona que se libera en una madre cuando mira a su bebé, entre amantes durante un abrazo, entre amigos que comparten una confidencia. Su función es reducir el miedo, aumentar los sentimientos de confianza y empatía y fomentar el comportamiento social y el apego. Cuando modulas tu voz para crear un estado de seguridad, no estás simplemente hablando, estás actuando como un catalizador para que el propio cerebro de la otra persona genere la química de la confianza. No le estás pidiendo que confíe en ti. Estás creando las condiciones biológicas para que la confianza florezca de forma natural. Este proceso es la base de todo carisma, de toda influencia genuina y de toda conexión profunda. No estás manipulando a nadie. Estás invitando a su biología a confiar en la tuya. Estás creando un espacio sagrado a nivel neurológico. La oxitocina reduce las barreras defensivas, abre la mente a nuevas ideas y predispone a la cooperación. Una persona cuyo cerebro está bañado en oxitocina no solo te escucha, te siente. Se siente segura en tu presencia, y esa sensación de seguridad es el regalo más preciado que un ser humano puede ofrecer a otro. Es la base sobre la que se construye cualquier relación significativa, ya sea en una negociación, en una consulta médica, en una charla con tu hijo adolescente o en una conversación íntima con tu pareja. Estás cambiando la química del encuentro, pasando del potencial conflicto a la potencial conexión. Es una forma de magia, pero una magia con una explicación científica clara y contundente. Para entender la luz, a veces debemos observar la oscuridad. ¿Qué sucede cuando ocurre lo contrario? Cuando nuestra voz está cargada de ansiedad, de prisa, de inseguridad o de agresividad. Incluso si nuestras palabras son amables, provocamos el efecto opuesto. Activamos la amígdala del otro, y en lugar de oxitocina, su cerebro se inunda de cortisol, la hormona del estrés. El cortisol pone al sistema nervioso en alerta máxima, genera desconfianza, cierra la mente, activa el juicio y la crítica, y prepara al cuerpo para la defensa. En ese estado químico, tus ideas, por brillantes que sean, son percibidas como un ataque. Tu presencia, por bien intencionada que sea, se siente como una amenaza. Este es el veneno que, sin saberlo, inyectamos en nuestras interacciones. Es la razón por la que discusiones que deberían ser constructivas se convierten en batallas campales. No son las palabras, es la química del estrés que nuestra propia voz está ayudando a generar en el otro. Así que, como puedes ver, el camino para dejar de ser invisible y convertirte en una presencia que atrae y conecta no es un misterio insondable. Es una danza neurobiológica precisa y elegante. Todo comienza en tu propio estado interno, que regula tu respiración. Tu respiración, a su vez, controla la resonancia y el tono de tu voz. Tu voz, entonces, es captada por las neuronas espejo del oyente, enviando una señal directa a su amígdala. Si la señal es de calma, la amígdala se sosiega y el cerebro libera oxitocina, creando un puente de confianza y conexión. Si la señal es de estrés, la amígdala se dispara y el cerebro libera cortisol, levantando un muro de desconfianza y rechazo. La elección, como ves, es tuya. Tú tienes el poder, a través de tu voz, de ser el arquitecto de la conexión o el catalizador del conflicto. Eres el director de esta orquesta neuroquímica, y esto me lleva directamente a las 3 claves para modular tu voz y provocar esta reacción biológica de atracción, a los secretos que te prometí al inicio de nuestro encuentro. La llave que abre la puerta de la conexión y te libera para siempre de la prisión de la invisibilidad. Estoy a punto de entregártelas.
Pero antes de que te revele la primera clave, la más fundamental de todas, necesitas entender algo que es absolutamente crucial sobre la anatomía de la calma: el nervio vago. Piensa en él como la gran autopista de información entre tu cerebro y tu cuerpo, un cableado biológico que conecta tu mente con tu corazón, tus pulmones y, de manera muy especial, con tu laringe, la caja de tu voz. Este nervio es el interruptor maestro de tu sistema nervioso parasimpático, el sistema de descanso y digestión. Cuando está tonificado, te sientes en paz. Cuando está débil, vives en un estado de alerta constante. Sin entender cómo activar este nervio a voluntad, cualquier técnica que intentes sonará falsa, forzada, y generará precisamente el efecto contrario: desconfianza. El secreto para tomar el control de este nervio sagrado, para convertirlo en tu aliado, es asombrosamente simple y, sin embargo, profundamente ignorado en nuestra sociedad acelerada: tu propia respiración. Tu respiración es el control remoto del nervio vago. Una respiración corta, superficial, desde la parte alta del pecho, es una señal de alarma directa para este nervio, un grito silencioso que le dice: «Hay peligro», y el nervio, obedientemente, tensa tu laringe, agudiza tu voz y te prepara para luchar o huir. En ese estado, tu voz, aunque diga «confía en mí», está gritando biológicamente «corre». Por el contrario, una respiración profunda, diafragmática, que expande tu abdomen, es como una caricia para el nervio vago, lo tonifica, lo calma y le envía un telegrama de seguridad a todo tu sistema. Es el acto de afinar tu instrumento antes de tocar la melodía. Sin esta afinación previa, tu voz será disonante. Entendido esto, ahora sí, estás listo para la primera clave, la primera pieza de esta magia, la primera clave, la más sencilla y a la vez la más transformadora, es la que yo llamo el tono descendente. Pausa. Es un ajuste sutil, casi imperceptible para el oído no entrenado, pero para el sistema nervioso del que escucha, es un faro de seguridad. Consiste en esto: termina tus frases importantes, aquellas que contienen el núcleo de tu mensaje, con una inflexión de voz ligeramente hacia abajo, no hacia arriba. Observa cómo lo hacen los niños pequeños. Cuando preguntan algo, su voz se eleva al final, buscando validación, buscando una respuesta. Cuando afirman algo con total convicción, su voz desciende. Nosotros, como adultos, hemos olvidado este lenguaje innato. Hemos aprendido a terminar nuestras afirmaciones más importantes con un tono ascendente, como si estuviéramos pidiendo permiso para ser creídos. Es una fuga subconsciente de nuestra propia inseguridad, una señal que delata nuestra falta de convicción interna y que pone en alerta al oyente de inmediato. La ciencia detrás de esto es fascinante y directa. El cerebro humano, en su incesante búsqueda de eficiencia y seguridad, interpreta los patrones tonales de forma binaria y primitiva. Un tono ascendente, neurológicamente, se cataloga como una pregunta o como una señal de inseguridad. Activa áreas del cerebro asociadas con la incertidumbre y la necesidad de evaluar. Es como si le dijeras al cerebro del otro: «No estoy completamente seguro de esto. ¿Tú qué piensas?». Esto invita al escrutinio, a la duda y, a menudo, al rechazo. Por el contrario, un tono descendente es interpretado por el sistema límbico como certeza, finalidad y autoridad calmada, no una autoridad impositiva, sino la autoridad serena del que está en paz con su propia verdad. Esta cadencia descendente calma la amígdala del oyente, señalándole que no hay nada que cuestionar o temer en la intención del hablante. Es una llave tonal que desbloquea la aceptación. Al emplear el tono descendente, lo que realmente le estás diciendo al sistema nervioso de la otra persona no es «créeme», sino algo mucho más profundo. Le estás diciendo: «Estoy seguro en mi mundo. Mis cimientos son sólidos. Mi calma es real. Y por lo tanto, tú puedes sentirte seguro en mi presencia». Estás creando, con tu propia voz, un santuario, un espacio donde su sistema de alarma puede apagarse, donde sus defensas pueden bajar y donde su mente puede abrirse. No estás forzando una idea, estás ofreciendo un refugio,
Esta es la diferencia entre la persuasión agresiva, que genera resistencia, y la invitación magnética, que genera conexión. Es dejar de luchar por ser escuchado y, en su lugar, convertirte en un espacio al que los demás desean acercarse para escuchar. Es el primer paso para pasar de la invisibilidad a la presencia sagrada. La segunda clave es la pausa de poder. En nuestro mundo frenético, el silencio se ha convertido en sinónimo de incomodidad. Sentimos la necesidad compulsiva de llenar cada microsegundo de una conversación con palabras con ruido, por miedo a perder la atención del otro. Pero la verdadera conexión y el respeto no nacen del ruido, sino del espacio. La pausa de poder consiste en, deliberadamente, hacer una pausa de 1 o 2 segundos justo antes de expresar tu idea más importante o inmediatamente después de hacer una pregunta significativa. Este silencio intencionado es una herramienta neurológica de una potencia extraordinaria. Le quitas al oyente la presión de reaccionar de inmediato y, en su lugar, le regalas el don del espacio. Ese breve interludio es donde la magia ocurre. Es el momento en que el cerebro del otro pasa del modo reactivo, gobernado por la amígdala, al modo reflexivo, donde el córtex prefrontal, el centro del pensamiento superior, puede entrar en juego. Este acto de valentía, el de atreverse a estar en silencio, le demuestra al cerebro de la otra persona que no tienes miedo. La ansiedad acelera el habla, la confianza la sosiega. Al hacer una pausa, estás comunicando a un nivel no verbal que tienes tal seguridad en el valor de tu mensaje que no necesitas apresurarte. Estás tan cómodo en tu propia piel que el silencio no te intimida. Lo utilizas como un lienzo para que tus palabras tengan un impacto mayor. Esta pausa deliberada le da al córtex prefrontal del oyente el tiempo biológico que necesita para procesar lo que acabas de decir, para internalizarlo, para conectarlo con sus propias experiencias. Sin esta pausa, tus palabras son solo datos que pasan de largo. Con esta pausa, tus palabras se convierten en semillas que tienen la oportunidad de germinar en la mente del otro. Estás cambiando el ritmo del encuentro, pasando de una transacción de información a un intercambio de significado. Con la pausa de poder, lo que realmente estás comunicando es: mi mensaje tiene peso, lo que voy a decirte o lo que acabo de decirte es importante, y te respeto lo suficiente como para darte el espacio y el tiempo para que lo sientas, para que lo proceses de verdad. Es un acto de profundo respeto por la inteligencia y la autonomía del otro. En lugar de bombardearle con argumentos, le invitas a una reflexión conjunta. Este simple acto eleva el nivel de la conversación de manera instantánea. Te posiciona no como un vendedor ansioso, sino como un guía sabio. Le estás diciendo al alma de la otra persona: no tengo prisa, estoy aquí, contigo, en este momento, y lo que compartimos es lo suficientemente valioso como para darle el aire que necesita para respirar. Esta técnica, por sí sola, puede transformar una discusión tensa en un diálogo profundo y una presentación nerviosa en una exposición magistral. La tercera y última clave es la resonancia del pecho. Esta es quizás la más física y visceral de las tres. Hablamos de activar el nervio vago a través de la respiración diafragmática. Esta clave es la manifestación audible de ese proceso. Consiste en aprender a hablar desde tu diafragma, permitiendo que tu voz resuene en tu cavidad torácica, en lugar de forzarla desde tu garganta. Una voz que nace de la garganta tiende a ser más aguda, más tensa y con menos cuerpo. Es la voz del estrés y la ansiedad. En cambio, una voz que resuena en el pecho es naturalmente más grave, más cálida y más rica en armónicos. Es la voz de la calma y el arraigo. Científicamente, nuestro sistema límbico, esa parte ancestral de nuestro cerebro, está programado para percibir las voces con resonancia en frecuencias más bajas como menos amenazantes, más cálidas y más seguras. Es un eco de la voz tranquilizadora de un padre o una madre. Activa directamente una respuesta de calma en el sistema nervioso del oyente, sin que una sola palabra haya sido procesada lógicamente. Y a nivel emocional, lo que realmente estás comunicando al usar la resonancia del pecho es una verdad fundamental y tranquilizadora.
Mi intención es conectar, no atacar. Mi energía es cálida y segura. Estás hablando desde tu centro, desde un lugar de poder tranquilo, no desde la tensión de la garganta que delata el miedo o la agresión. Es una vibración que el sistema nervioso del otro reconoce instintivamente como genuina. Esta resonancia es la firma audible de tu estado interior de calma. No se puede fingir de manera convincente. Debe nacer de una respiración profunda y de una decisión interna de habitar tu cuerpo con seguridad. Es el ancla final que une tu fisiología a tu psicología, permitiendo que tu voz se convierta en un instrumento no de persuasión, sino de pura y magnética invitación. Ahora que posees estas 3 llaves maestras, la pregunta ya no es qué son, sino cómo usarlas para abrir las puertas de tu vida que han permanecido cerradas. Es el momento de llevar esta sabiduría del plano teórico al sagrado territorio de tu realidad cotidiana. Empecemos por el espacio más íntimo y, a menudo, el más cargado de minas emocionales, tu relación de pareja. Imagina que necesitas hablar de algo importante, un tema que en el pasado ha generado tensión. Tu impulso natural, nacido del miedo al conflicto, es abordarlo con un torrente de palabras ansiosas, con una voz que sube de tono, casi pidiendo disculpas por existir. El resultado es predecible. Las defensas de tu pareja se levantan de inmediato. Pero, ¿y si lo intentas de otra manera? Antes de decir una palabra, te tomas un momento, respiras hondo, sintiendo cómo tu abdomen se expande, calmando tu nervio vago. Haces contacto visual, un puente silencioso de presencia. Haces una pausa de 2 segundos, esa sagrada pausa de poder. Clave 2. Y entonces, con una voz que nace de tu pecho, clave 3. Dices con un tono descendente, clave 1. Cariño, me gustaría que habláramos de algo que es importante para mí. Pausa. En ese instante, has cambiado la química del encuentro. No has iniciado una batalla. Has creado un espacio sagrado, un santuario para la comunicación. Este enfoque transforma la dinámica, porque eludes los patrones neurológicos del conflicto que se han forjado durante años. Cada pareja tiene sus guiones de discusión, secuencias de reacción y contrarreacción que se activan casi automáticamente. Una palabra equivocada, un tono acusador, y el cerebro de ambos entra en modo de defensa, inundándose de cortisol. Al usar estas 3 claves, te niegas a interpretar tu papel en el viejo drama. Tu calma deliberada, manifestada en tu voz, es un patrón nuevo y desconocido para el sistema nervioso de tu pareja. En lugar de activar su amígdala, la invitas a reflejar tu serenidad a través de sus neuronas espejo. No estás pidiendo ser escuchado. Estás creando un entorno biológico donde escuchar se convierte en la respuesta natural. Estás demostrando, a un nivel que va más allá de las palabras, que tu intención no es ganar una discusión, sino profundizar una conexión. Y esa, querido amigo, querida amiga, es la verdadera esencia de la intimidad. Es un acto de amor manifestado a través de la física del sonido. Ahora, llevemos esta magia a un entorno completamente diferente. El trabajo. Estás en una reunión importante. Las ideas vuelan. Las voces compiten. El ambiente está cargado de ego y presión. Tu tendencia podría ser la de intentar gritar más fuerte que los demás, interrumpir para hacerte un hueco, o por el contrario, encogerte en tu silla sintiéndote invisible. En su lugar, eliges el camino del mentor sabio. Esperas pacientemente, observas, respiras. No luchas por el espacio, lo creas. Cuando llega tu momento, en lugar de lanzarte, haces una pausa de poder, clave 2. Ese silencio repentino en medio del ruido es un imán. Todas las cabezas se giran. Y entonces, con una voz calmada que resuena en tu pecho, clave 3, y con un tono medido y descendente, clave 1, presentas tu punto de vista. No te apresuras. Dejas que cada frase aterrice. No estás gritando para ser escuchado. Estás hablando de una forma que hace que los demás quieran escuchar. Tu calma se ha convertido en tu autoridad. Has demostrado que no necesitas el volumen para tener impacto, porque tu presencia y tu voz ya llenan la sala. Finalmente, la aplicación más crucial y transformadora de todas, contigo mismo. Cada día
Te enfrentas al crítico más duro que jamás conocerás, esa voz en tu propia cabeza, esa voz de la duda, del sabotaje, de la autocrítica. A menudo es una voz aguda, insistente, que te susurra que no eres suficiente. Esa voz es un veneno que inunda tu sistema con cortisol. Para combatirla, no basta con pensar en positivo. Tienes que reprogramar tu sistema nervioso. Así que te propongo este ejercicio sagrado. Párate frente al espejo, mírate a los ojos, respira hondo, desde el diafragma, y entonces di en voz alta, escuchando tu propia voz: estoy a salvo, tengo el control, pero no lo digas de cualquier manera. Dilo con la resonancia de tu pecho. Clave 3. Sintiendo la vibración en tu esternón. Dilo con un tono descendente, firme y seguro. Clave 1. Haz una pausa de poder. Clave 2. Después de decirlo, permitiendo que la verdad de esas palabras penetre en tu ser, estás usando tu propia voz como un antídoto, como una herramienta de neuroregulación para calmar tu amígdala y enseñarle a tu alma, a través de tus oídos, que eres digno de tu propia calma. Al final de este viaje, la neurociencia, con su asombrosa precisión, nos ha mostrado el cómo, nos ha entregado el manual de instrucciones de nuestra propia biología, revelando que nuestra voz es el puente químico hacia el corazón y la mente del otro. Pero la sabiduría milenaria, esa que ha observado el alma humana durante siglos, nos muestra el porqué. En la tradición budista se habla del discurso correcto, no como una regla de etiqueta, sino como uno de los senderos sagrados hacia la iluminación. Este concepto nos enseña que la verdadera comunicación no reside en la elocuencia de las palabras que elegimos, sino en la intención pura y la energía que emana de nuestro ser cuando hablamos. Lo que hemos explorado hoy no es un conjunto de técnicas para influir, es un despertar, es la comprensión de que cada vez que abrimos la boca, tenemos la oportunidad de realizar un acto sagrado, el acto de crear seguridad, de ofrecer paz, de calmar el miedo en otro ser humano. Es usar el instrumento de nuestra voz no para tomarse, sino para dar. Como diría el gran maestro Zen Thich Nhat Hanh, hablar de esta manera, con esta conciencia, es como regar las semillas de la alegría y la confianza en el otro. Piensa en ello por un momento. No estás simplemente intentando atraer a alguien o ganar en una discusión. Estás participando en un acto de creación, nutriendo lo mejor en la otra persona. Con tu tono descendente, tu pausa de poder y la resonancia de tu pecho, estás usando tu voz para mirar más allá de la superficie y hablarle directamente al alma de la otra persona. Le estás diciendo, en un lenguaje que trasciende las palabras: te veo, te reconozco, eres importante, y estás a salvo conmigo. Y en este universo no existe una fuerza más magnética, más curativa y más profundamente poderosa que la de un ser humano que, con su sola presencia, hace que otro ser humano se sienta, por fin, verdaderamente visto. Ese es el despertar al que te invito hoy. Si este viaje ha resonado contigo y sientes que una nueva puerta se ha abierto en tu interior, te invito a que te unas a esta comunidad de exploradores. Tu voz también es importante aquí. Comparte en los comentarios qué clave te ha impactado más o una situación en la que te comprometes a aplicarla. Al hacerlo, no solo solidificas tu aprendizaje, sino que inspiras a otros en su propio camino. Suscríbete y activa las notificaciones para que no te pierdas nuestro próximo encuentro. Y si crees que este mensaje puede ser un faro para alguien que amas, compártelo. La sabiduría crece cuando se comparte. En pantalla aparece ahora nuestro siguiente vídeo. Es el próximo paso en este fascinante viaje hacia el interior. Haz clic y sigamos descubriendo juntos. Gracias por tu presencia.